Buenas noches, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Saludamos a nuestros alumnos de cuarto de secundaria en este curso de literatura, semana número 8, donde empezamos un nuevo tema, titulado La literatura de la emancipación. La continuación a la literatura colonial. Recuerde, ya hemos visto Quechua, conquista, colonia y ahora la literatura de la emancipación. Esta literatura ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. Surge entonces una nueva conciencia nacional debido al descontento de los criollos, la exploración de los indios y las influencias de las nuevas ideas. Tenemos que tener en cuenta un contexto histórico. Primero, que esta literatura se inicia a fines del siglo XVIII, cuando en el mundo se estaba, se estaba iniciando en pleno apogeo el romanticismo. Acá teníamos que recién empezaba el movimiento emancipador, también hasta inicios del siglo XIX. Se inicia con el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780, quienes pues cansados de las injusticias, de los atropellos cometidos por los españoles, ¿no? Hemos tenido un Inca Garcilaso de la Vega que nos dice, ni los incas fueron tan tontos, ni los españoles tan malos, pero sí han habido abusos por parte de los españoles, especialmente en la etapa virreinal. Entonces, concluirá este movimiento con el levantamiento del pueblo peruano debido a la dictadura de Simón Bolívar. Ahora, en 1781 hay un hecho histórico que acompaña este levantamiento, este inicio literario. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el elogio del virrey Jáuregui, por parte del escritor José Baquijano y Carrillo. En 1815 se van a ver batallas decisivas como la que fue la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. El 15 de julio de 1821 se firma el Acta de la Independencia y el 28 de ese mismo mes se celebró nuestra independencia, ¿ya? Al fin éramos libres e independientes, como lo había dicho San Martín. En 1825, a raíz de todo esto, los españoles retornan a España, siendo el último virrey en el Perú, José de la Serna. Ahora, tenemos que recordar, aquí tenemos una línea de tiempo, levantamiento de Túpac Amaru, nacimiento de Melgar, la edición de los diarios El Perú y El Comercio, la batalla de Junín y Ayacucho. El 15 de julio se firma el Acta de la Independencia y el 28 de julio la proclamación de la independencia, el regreso de los españoles a España y la Serna, el último virrey. ¿Cuáles son las características de esta literatura? Primero, esta literatura está teñida de la realidad política de la época.
la cual era pues la causa, el motivo de la Revolución Libertadora. Entonces hay tres temas principales. El primero, la patria. ¿Qué significa? Los países americanos no tenían una conformación actual, ¿no? La palabra patria a veces aludía a todo el continente, ¿verdad? América. Otras veces patria a la Unión Nacional de Criollos Indígenas, o en todo caso una clara connotación antiespañola o separatista, ¿no? Los que vivíamos aquí, los que éramos oriundos, pero también se va a brindar una propaganda clandestina, un patriotismo con un sentido solidario y unificador. Se emplean propiamente como medio de expresión las odas, las canciones, los panfletos, cuales eran los textos de difusión que teníamos al alcance y de mayor trascendencia, los epigramas de amor patriótico, ¿no? Y el estilo literario que nosotros empezamos a copiar es justamente el antecedente del romanticismo, que es la visión de los cánones neoclásicos, ¿no? Que era una muestra de la literatura colonial que había desarrollado muy bien el afrancesamiento o neoclasicismo del doctor Océano, Pedro Peralta Barnuevo y Rocha Benavides. Entonces, en el Perú, con esta literatura de la emancipación, se vislumbra, se pone un panorama acerca de el primer romanticismo, ya el primer romanticismo. ¿Cuál era el segundo tema? La libertad. Primero es patria, segundo, libertad. Este sentimiento, ¿no? este anhelo, este objetivo era prioritario en la época. Entonces se van a hacer letrillas, discursos, himnos que permitiesen de una u otra manera reconocer que la libertad era un sustento, más que un capricho o un anhelo, era una forma de vida, era el estilo de vida. Hubieron dos corrientes que animaron el cambio, la reformista a través del Mercurio peruano y la separatista con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. El sentimiento indígena para muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó el resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica. Ahora, yo sí quiero señalar enfáticamente, voy a ponerlos en pantalla para poder hablar de cada uno de ellos. Primero, los autores que están en pantalla, que es José Baquíjano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, Mariano Melgar Valdivieso, José Joaquín Olmedo, Hipólito Unanue. Estos autores, sin lugar a dudas, pues han repercutido de una forma muy importante. Por ejemplo, en José Baquíjano y Carrillo, nosotros tenemos que este autor es el que leyó el primer elogio en 1781. Puso las bases, ¿no? Él es el fundador de la Sociedad de Amantes del País y él es el que lee, da lectura al elogio al virrey Jáuregui, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien en su momento se le conoció como Paolo Rossi, una característica épica del momento. Su máxima obra se tituló Carta a los Españoles Americanos, ¿ya? De José Faustino Sánchez Carrión, pues nosotros sabemos que él se le conoció con el seudónimo de El Solitario del Sayán, ¿ya? Con el seudónimo, perdón, con la obra Cartas. De ahí, Mariano Melgar, su verdadero nombre, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso.
y es el máximo exponente de la literatura de la emancipación. A él se le va a conocer como el poeta de los yarabíes, el poeta mártir, el poeta soldado, el precursor del romanticismo. Cuando se dice el poeta mártir o el poeta soldado, es porque él participó en la causa revolucionaria de Mateo Pumacahua. ¿Quiénes eran? Pues las batallas independistas, ¿no? Y él se enrola, se enfila con el ejército independista, pero hay un detalle, muchachos. ¿Cuál es ese detalle? De que su actividad literaria, su actividad va a ser muy corta. Él muere muy joven, lo fusilan con apenas 24, 25 años. De ahí José Joaquín Olmedo, a él se le va a conocer como el bardo de América, con su obra La Oda a Junín, o el canto a Bolívar, que es el más representativo y epitalamo. De Hipólito Unanue podemos decir que es uno de los miembros más activos y destacados de la Sociedad de Amantes del País que había fundado José Baquíjano y Carrillo. A su vez es el máximo exponente del Mercurio peruano. Tenemos que resaltar que escribió la oración del anfiteatro autárquico y el cuadro de las ciencias. Ahora, en este primer video, porque cada tema, si usted se ha percatado, cada tema le estoy dando 2 videos para que la explicación sea un poco más minuciosa y usted se tome el trabajo de observarlo. Vamos a hablar ya solo hasta José Baquíjano y Carrillo, ¿no? De este autor nace en Lima el 13 de febrero de 1751. Él estudió en el Colegio Real San Martín y estudió en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Se graduó como abogado y en Derecho Canónico. ¿Ya? Estudió leyes, cánones, también estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Después postula dar un examen en la Real Audiencia de Lima y es nombrado profesor de Derecho Español. Y continúa su docencia hasta el año 1778. ¿Ya? Tenemos que entender que el texto más famoso de Baquíjano en 1781 es el Elogio al Virrey Agustín de Jáuregui, una velada crítica de las reformas hispánicas habidas que habían perjudicado la hegemonía comercial limeña de Sudamérica. A raíz de este escrito, este autor fue censurado por las autoridades españolas. Años más tarde tuvo que escribir unas retracciones públicas. Bueno, hay que tener en consideración que él es el presidente y fundador de la Sociedad de Amantes del País y fundó también el Mercurio peruano. Ahora, este diario ilustrado, este periódico ilustrado, ha sido el más importante del siglo XVIII. Él escribía algunos artículos con el seudónimo de Cefalio, entre los cuales podemos mencionar la historia de la creación y el establecimiento de la Real Audiencia. ¿Ya? Muere en Sevilla en el año de 1817. Este es el autor más importante de este periodo, así que en el próximo video tutorial nosotros estaremos revisando
la vida, la trascendencia de Melgar, José Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, José Joaquín Olmedo. Muchas gracias.